tal, mi gente? ¿Cómo están? Estamos aquí con DP, con el abuelo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y este es su episodio 4 de Banqueado, su episodio favorito donde hablamos de todo el lore, como bien lo saben, de los deportes, viéndolo desde su sillón. Desde su sillón, desde la flojera del sillón, pero viéndonos a nosotros. Pero viéndonos, exactamente. Así que, ¿cómo están? Bien, todo en orden. ¿Sí? Bien, listos para debatir, discutir. Para debatir, yo también para que me enseñen aquí unos temas muy chidos, porque es la parte 2 del What If. Como bien lo recuerdan, tuvimos un episodio anterior donde hablamos sobre el qué pasaría de los deportes, específicamente del fútbol, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de otro deporte, uno de los deportes que a estos dos pues, personajes que estamos... Estos dos güeyes. que nos dan Estos dos seres humanos el güey, que honor. tengo a los lados. Nos van a platicar un poquito del buen básquetbol, ¿sí o no? Sí. De hecho, traemos varios temas. Digo, no sé si quieras empezar, pero... No, arráncate tú con el primero. Ok, pues el primero queremos... A ver, introducción. ¿no? Ok. Yo creo que todas las nuevas generaciones, pues, conoces a un Jordan, Sí, conoces un Kobe, sí. conoces un LeBron. Y pues ahorita también ya de repente entran en discusiones Sí, Curry, ¿no? Curry. El Curry, hay uno que otro por ahí. Pero, por ahí, del año 94, hay un jugador que muchos de ustedes no se van a acordar y aquí en el video vamos a poner como referencia algunas imágenes. Ujú. ¿Ok? Y queremos hablar de qué hubiera pasado si ese jugador se hubiera convertido en, pues, quien recibía la estafeta de Jordan, güey. Ok. Porque por esos años, en el 94, Jordan había entrado a su receso, no de huevón, sino es como que su tiempo de ya no quiero el básquet, ya quiero explorar otras cosas, entonces... Ahora Ese quiero es- el ajedrez profesional. Ándale, exacto. Bueno, más bien el béisbol, ¿no? Pero ese espacio que tuvo entre las dos series de campeonato, por así Sí, decirlo. es en el... Sus dos en el sagas. periodo Ajá, ahí Ok. donde son ¿De campeones cuánto de tiempo es Rankings. este periodo que se tomó? 2 años, Dos dos años, temporadas. algo. No manches, sí, sí, fue sí, un sí, rato. Sí, güey, es... Sí, un año y cachito porque Un año y hay cachito. temas de huelga y no Ujú. sé qué, entonces se recorta la temporada y él regresa como al final de una segunda temporada Sí. y no le alcanza... Es cuando regresa con el 45. Así es. Jugando Oh. con el 45. Ok. Entonces, por esas fechas, la prensa estaba buscando a quién iba a tomar la estafeta, quién Sí. era la siguiente figura. En ese entonces no existía ni un Kobe, güey, ni un LeBron, o sea, todavía ni siquiera... No, y tenías llegaban, güey. a otro tipo de jugadores como un güey súper dominante, Ujú. pero no con la habilidad de Jordan, que era un Shaquille O'Neal. Así es. Sí. Ok. Rompiendo aros, güey. Rompiendo aros. Sí. Ok, sí me acuerdo. Tonelaje que no lo Así es. detenías. Por ahí traías a Penny. Sí. No, a Penny Hardaway. Ok. No, también muy buen jugador, pero no lo veías con Todavía esta no lo estela veías de- como al mero, ¿no? Ok. Sí, Entonces, sí. en No el- un fuera de serie. Así es. No puede ser. Entonces, en el 94 llega un jugador Ujú. que muchos de ustedes se van a acordar de él porque empezó a protagonizar unos comerciales de Sprite. Cuando Sí. tomar Sprite era cool. Era cool. Entonces veías a este jugador que llega en el 94, estamos hablando de Grant Hill, que muchos van a decir, "Puta, güey, ¿de qué están hablando estos güeyes, no?" Que igual y lo ubicas por los de Sprite Sí. y también por esos tenis fila. Sí, los tenis icónicos fila, sí. de ese que Sí. lo acaban de reeditar casi un par de meses, años, no me acuerdo, Sí. pero Entonces hoy vamos a hablar de él y va a ser el tema del what if, porque ¿qué hubiera pasado si él, ahorita vamos a explicar por qué fue lo que le pasó, qué fue lo que realmente en la historia que conocemos hoy Sí. no llegó a ser más, ¿no? Buenísimo. Entonces, Pero antes de indagar en eso, a mí me gustaría saber un poquito más de este personaje, porque sé que algunos que nos están viendo, pues tampoco tenemos pues la idea de quién era el Gran Hill, ¿no? O sea, de dónde viene, cuáles fueron como, Sí. obviamente, sus hazañas, ¿no? Un contexto de... él surge, o sea, siempre está el gran escaparate en Estados Unidos, que es el deporte colegial. Así Ok. es, ¿no? Entonces él viene de comandar una muy buena generación de Duke, Ujú. una de las universidades más prestigiosas, donde han salido infinidad de jugadores. Uno de los últimos, Zion, y su zapato roto, Sí. ¿no? Es jugando con Duke, ¿no? Él irrumpe en la NBA en el 94, Ok. ¿no? Con los Pistones de Detroit, ¿no? Con estos nuevos Pistones, ¿no? Que ya deja atrás al Joe Dumars, Ujú. deja atrás a los chicos a malos. los chicos malos, ¿no? los que se enfrentaban justo con Jordan y que platicábamos Sí, en el el primer episodio. En el primero. Sí. Entonces él llega, si no mal recuerdo, creo que es el tercero del draft, Sí. ¿no? O sea, ni siquiera fue elegido en primera posición, pero tiene una gran temporada Ujú. y le da para contender por el novato del año, que al final de la temporada termina compartiendo con Jason Kidd. Que empataron, ¿no? En la decisión. Empataron en las votaciones, ¿no?
la verdad, los dos muy buenos muy buenos jugadores, unos grandes fenómenos. Kid con una carrera más, pues más constante, porque no tuvo este problema de lesiones. Del que vamos a hablar ahorita. Después Hill sí tuvo. No, pero irrumpe en la NBA, tiene muy buena primera temporada. Creo que cerró la primera temporada con 19 puntos en promedio por partido, que es, güey, bastante para un novato. ¿Cuál es el máximo que puedes obtener en puntaje? No hay límite, güey. Sí. O te refieres a pues es que me dijiste 19 puntos. 19 puntos para ser un novato en su primera temporada, eso está muy bien. Sí. Pero me refiero a cuál es el estándar del promedio. Lo más alto que se ha conseguido, que te gustó, 20, 21, güey. Entonces sí estaba muy o sea, toma en cuenta que cuando eres novato, no tienes tantos minutos. Exacto. Y cuando los tienes, no tienes tantas oportunidades de que te dejen tirar tanto. Tú checa en YouTube los primeros partidos de, por ejemplo, bueno, LeBron es un caso aparte, ¿no? Pero checa los primeros partidos de varios de las estrellas de hoy. Se ponen nerviosos, güey. Sí. Les dan 2 o 3 oportunidades y 2 la fallaron, güey. Agarraron un rebote y así, ¡guau! Sí, a menos de que tienen que destacar, güey, para que los vayan metiendo, güey. Y tengas un carácter protagonista como un Kobe Bryant, que desde su primera temporada, así, a él le valía y yo tengo el balón y yo tiro. Sí. Así, a mí no me importa que soy novato. O el Magic, güey, que ahora lo estamos también viendo en la serie de Winning Time. Okay. Pues desde el primer partido así de quítense, güey. Ok, buenísimo. Pues ya le saben también como yo, si no tienen idea. ¿Y qué pasó entonces? Entonces Grant Hill empieza a tener muy buenas temporadas. Tiene 3 temporadas muy buenas con Detroit. Empiezan a acercarse a los playoffs, ¿no? En una de estas contiende por el MVP, peleándoselo ahí con Jordan. Okay. Al final del día se lo termina llevando Michael Jordan. Jordan ya regresando. Jordan regresa. Ok. Y Jordan regresa ya con estos Bulls de arranque para su segundo tricampeonato, ¿no? O sea, no eran cualquier equipo, ¿no? Pero este vato ahí la va llevando hasta que un día en el primer juego de playoffs el tobillo así bye. Le tronó el tobillo. Estas ganas de querer mostrar, no sé qué, forzan a que juegue en el segundo juego de los playoffs y no ya no se dio su cuerpo. Sí. No dio. Muchas operaciones, muchos cambios de equipo. En sus últimos 4 años, ya fuera después de esta lesión, Detroit me dijo, sale carnal, ahí estamos, ahí luego nos vemos. Lo traspasan, se va a Orlando. Se va a Orlando. Y en Orlando, en 4 temporadas, juega 40 partidos. Estamos hablando de una temporada de 80 juegos. Sí, y estamos hablando de que, y de hecho lo puedes ver porque hay hasta documentales de este tema, a partir de su primera lesión, cambia su vida, güey. O sea, ya no vuelve a ser el mismo. Entonces, ¿cómo te puede cambiar un momento? Porque ese güey iba enrachado, güey. Sí. O sea, justo ahorita lo que estamos jugando, ¿no? Con el What If es, para mí, ese güey se hubiera sido como the next big thing, güey. O sea, me puse triste, ni siquiera lo topo. Sí, no, pues esa era la idea, güey, como que entrabas al tema, güey. Pero la gente le cambió la vida, güey. Lagrimita, sí. Le cambió la vida, venía también de jugar unos Juegos Olímpicos, de ser de esa generación del segundo Dream Team, ¿no? De Atlanta 96, en donde está un Shaquille, en donde está él, en donde está justo Penny Hardaway, y algunos rezagados todavía del Dream Team 2. De los viejitos. Y antes Dream Team 1 del 92. De los viejitos. Antes de irnos como al What If, ya, ¿por qué creen que este tipo de cosas sucedan en muchos deportes, no? Tiene que ver con la genética, la alimentación, el cómo o mentalmente. Puede ser hasta el timing, güey. Sí, si esté mal y bye, güey. O sea, genéticamente no creo, porque también Grant Hill venía de una familia de deportistas. Su papá jugó en los Vaqueros de Dallas, ¿no? Y él, pues y su mamá me parece que era algo de relacionado a la gimnasia o algo, sí, o sea, muy, muy cercana al deporte. Entonces, genéticamente no fue. Sí. O sea, fue mala suerte y una lesión mal llevada también. O sea, sí, se quiso apresurar en... Exacto, la misma necesidad. Sí, no quedas bien, quedas tocado. De que, no, eres la figura, ¿no? Y al final del día, no te quieres perder esa clase de partidos. ¿Y crees que hubiera influido, ya un poquito metiéndonos en el What If, que hubiera sido en una época más actual, con la tecnología actual, la medicina más avanzada?
Probablemente, deja tú la tecnología, probablemente que ahorita se cuidan más, ¿no? Los cuidan más, güey. O sea, los cuidan más los referees, güey, y los cuidan más, pues hasta los mismos compañeros o contrarios, güey. Okay. Sí, o sea, el mismo equipo te va cuidando más. O sea, sabes que si es tu baluarte, no lo vas a arriesgar por un juego. Y todavía es más a futuro. Así de, pues sí, a lo mejor trato de salvar este partido, no lo arriesgo tanto, pero sé que en 1 año o 2 años este cuate me va a tener peleando en los campeonatos. Todavía era un deporte muy físico en ese entonces. O sea, tal vez... Nada que ver con... Vamos a hacer una ligera pausa de 1 minutito y por el sonido. Es que se llevan a Grant Hill. No mames. Wow. Listo. Ok. No, pues sí. Está cabrón. Entonces, estamos hablando de alguien que Pero la frase de tío, güey. Está cabrón. Está cabrón, ¿no? Como te iba diciendo, mi Dante. Sí. Estamos hablando de alguien que hubiera podido, no necesariamente entrar a la conversión de un GOAT, pero sí de top. Sí. O sea, de sí uno de los top 5 de esa generación. Sí. El problema es que hoy se queda como un mito, ¿no? Se queda como en estas conversaciones que estamos teniendo de qué hubiera pasado con él. ¿La hubiera roto? Sí, tuvo muy buenas temporadas, las que estuvo sano, ¿no? Después llegan estas lesiones, desaparece y es justo el momento en donde emerge un Kobe. Donde emerge un Allen Iverson, después viene McGrady, Vince Carter. Entonces ya que McGrady también podría entrar a otra conversación de What If, Sí, también. Pero bueno. Otra oleada de jugadores que ya se termina coronando con la llegada de LeBron y luego toda la nueva legión de jugadores que traemos ahora. ¿Sí? Que, digo, vamos a meter imágenes de referencia en el video. Total. Para que sepan quién es. Jugada, pero, por ejemplo, una de las cosas que creo que se van a dar cuenta, esperemos que en las fotografías se alcance a percibir, es mucha gente cuando empieza a hablar del tema del GOAT o de los top jugadores, compara mucho los cuerpos, güey. Sí. Hoy, por ejemplo, la conversación de Curry, ¿no? Curry, güey, yo mido unos 76, güey, pues mide que unos 10 centímetros más que yo, ¿no? O sea, llega como al 1,80 y tantos. Que para ellos, pues tú lo ves en el partido de súper chaparrito, ¿no? Pero pues para nosotros, pues sí, claro. ¿no? Pero, por ejemplo, no tenía el cuerpo tanto como Jordan. De hecho, su wingspan, sus brazos eran mucho más largos. O sea, era un tipo como, pues no tan alto, pero sí su cuerpo era diferente. Y eso cabe recalcarlo porque luego muchas veces como que dicen, no, pero es que los altos no tienen tanta movilidad, güey. No son tan atléticos, nada más son así como para agarrar el rebote y clavarla. Y no, ese vato se movía chido, güey. O sea, tenía como que todo. Su genética, volvemos a lo mismo, daba para que fuera un top, güey. Sí, tenía todo para ser de los mejores en la historia de la NBA. Desgraciadamente, pues no pasó, ¿no? Y se queda como en ese... Y se marchó. Y ¿sabes qué? Algo bien importante. Platicamos de los anuncios, los comerciales de Sprite. Sí. Tenía ese carisma, güey. Que muchas veces, digo, sorry, güey, pero en muchos deportes, incluidos el básquetbol, si no tienes cierto carisma, si no eres como bueno frente a las cámaras, no te toman en cuenta para impulsarte, güey. Claro, la neta. Sí, y que justo es esta época en donde los grandes comerciales, pues por la estelita Jordan, empiezan como a surgir, ¿no? Ahorita ya es muy normal ver estas producciones enormes, pero a principios de los 90 apenas iba iniciando. Empieza un Michael con Nike, un Michael con Gatorade, ¿no? Luego viene esta parte de Sprite con Grant Hill, ¿no? Lo de los tenis también de Grant Hill, ¿no? En Nike, no sé si te acuerdas, el de Penny Hardaway, que tenía su muñequito, una marioneta, y ese era el comercial. ¿No? Entonces, también le toca ese boom en el cual te vuelves una estrella ya mediática. Sí. Wow. Entonces, nada más para cerrar el tema, ¿qué hubiera pasado? El What If, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera lesionado, digo? ¿Qué hubiera pasado? Yo al menos creo, si hubiera metido en las conversaciones de los grandes jugadores, hubiera estado peleando ahí entre el top 15, ¿no? Ahí con un Tim Duncan, con un Kobe, con un... Fíjate, con un Tim Duncan es una buena comparación. Por ahí podría estar peleando. El Tini. Campeonatos. Los 3 años del tricampeón de los Bulls, esos no hay manera de que se los quite, ¿no? Era un equipazo y no había... No, y aparte estaba creciendo, no había competencia. Pero a lo mejor... le peleas a un San Antonio, le peleas por ahí a los Lakers ya de Shaq, Kobe, ¿no? No sé, a lo mejor si hubiera terminado con un anillo un par de anillos. Que después
Detroit termina ganando Sí. un par de anillos también con Rasheed Wallace, Billups y Shalala. ¿Qué hubiera pasado MVPs? MVPs, a lo mejor. Yo creo que más MVPs, sí, MVPs de temporada, sí. Los anillos son cariñosos, ¿no? Dicen que valen un buen. Sí. Esos. Sí, O sea, si un día se lesionan, Hay- ya lo vendes hay- y ya, sí, al menos ya. No, hay atletas que mandan a hacer falsos, güey. Ah, pues para poderlos está traer todo el día. en la película de Adam Sandler, ¿no? Simón, Está güey, por eso el de lo- Garnett. Ah, sí. El de Garnett, el de Encore James. La película de Sandler. Sí, sí, ajá. Sí. Está muy chida. Sí. Ok, pues ese multiverso que hubiera pasado. No, y además igual y ya hubiera hecho, digo, yo sin conocerlo, pero sí como atleta, hubiera también tenido como generaciones tal vez de familia que también pudieran haber jugado. Claro, sí, claro. O sea, él alcanza como a jugar los primeros años de los 2000, ¿no? Por ahí con Orlando. Después es traspasado a Phoenix. Ujú. También un par de... Pero ya de esos que juegos no pasa ya, nada. esos- Que Se llaman terminó- los... Se termina retirando los Clippers, ya Eh, no pasa nada. Que más los contratan como íconos, ¿no? Ya de Sí, del que propio estaba equipo. viendo, tiene un sitio web, güey, creo que ahora da charlas y cosas así motivacionales. Sí, y andaba metido en justo el comité como... Sí. No me acuerdo si él Sí, es sí, la sí, cabeza de los que eligen al Dream Team. Ahí sí estaba en un tema ahí ya como Sí, más politiquillo, sí. sí. Ah, está chido eso también, Sí, ¿no? Que anda- pueda sí, seguir en la industria anda de más, alguna claro, forma. federativo. Sí, ándale. Y creo que también anduvo un tiempo de comentarista. Y Ah, algo sí, así. no Sí, sabía. creo que sí, no estoy seguro. pero- Ok. Sí, y hablando de esa época, pues están los Bulls del 98, Sí. ¿no? Que es tu siguiente What If. Ok, el siguiente What If va a detonar mucha discusión. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado? O más bien, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si con una máquina del tiempo te traes a esos Bulls versus al Golden State Warriors? Vamos a decir, en el 2018 con Kevin Durant. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué pasaría? ¿Quién ganaría? ¿Cómo serían las posiciones, los enfrentamientos individuales? Ese también es un tema que se ha prestado para muchas discusiones. ¿Por qué? Porque, primero, esos Bulls que conocemos pues son de lo más ganador, güey. Pero también Golden State. Justo rompió el récord. ¿Cuántos juegos echaron? ¿70 y algo? Sí, que los Bulls de Jordan marcan una temporada de 72 victorias. 72, exacto. Y después vienen Golden State. y rompen esa marca. Sí. ¿No? Ya en el 2018. 2018. Sí, no me acuerdo Es que es bien con bien la Durant, temporada. güey. Sí. O sea, si nos vamos a esa data, que porque yo no conozco bien a los equipos, pero si nos vamos a esa data, ¿cuántos venían ganando en comparación cada uno? ¿O cuáles eran O como sea, los highlights? la temporada previa, los Bulls ganan como entre 65 y Ujú. 68, Ujú. ¿no? De Pero 80 que me de dicen más o menos que 82, tienen. La Ok. temporada es de 82 partidos. Son un Entonces, chingo, la güey. siguiente- Como lo veas, Sí, güey. es una temporada en la que solo pierden 10 juegos. Imagínate eso. No más, güey. Y jugando cada... Nunca ha 2 existido un equipo días. que gane todos. Ah, no. No, Nunca que en la vida. temporada justo, perfecta justo en iba a hacer NBA, un ¿no? paréntesis de eso, porque mucha gente que nos esté viendo que tal vez no sabe mucho de básquet dicen, güey, pero es como Homero, ¿no? ¿Y por qué si era tan bueno? ¿Por qué se murió? Sí, sí, sí. ¿Por qué si eran tan buenos? ¿Por qué no ganaron todos? Es casi imposible, güey. Estás hablando de un nivel competitivo muy cabrón, güey. Pues el NBA, güey. Claro. Y pues se desgasta la gente, güey, se cansa, Sí, etcétera. Entonces ya y los una- coaches saben cuáles tienen que perder. Y una de mala cajón, güey. Sí, sí, sí. Sí. A lo mejor en un partido reservas a tus Sí. estrellas, ¿no? Porque traes viaje de 3, 4 partidos de visita. Lesiones, güey, los vamos a llevarnos las cuidan. más Justo lo leve. que decíamos de Gran Hill, que tal vez hoy lo hubieran cuidado un poquito más. güey. Ya, Ujú. ok. Entonces, partiendo de ahí, es imposible que ganen todos. Pero cuando escuchas una estadística como esta de los Bulls, que de 82, ¿Mm? ¿sí? De 82 ganan 70. hayan perdido 10, güey, dices, no, man. No, está Está cabrón, cabrón, güey. Sí. Ok. ¿Ok? Y en el 2018 iban a decir. Sí. Sí, después con Steve Kerr, que es lo curioso, Ajá. Steve Kerr es el coach Ok. de Golden State, pero también él fue parte, Él fue parte de ese esos Bulls, equipo de güey. los Bulls. Ah, Sí, eso güey. está eso fue chingón, parte, sí. sí. No, Ok. Steve Kerr tiene una cantidad de anillos. Sí. Pinche Thanos, güey. Sí, güey. Sí, porque ganó Guantelete de... ganó Igual con buchona, Chicago. güey. ¿Qué? Como jugador con Chicago, con San Antonio, Sí. también ganó. Y luego todos los que tiene con Golden State como Que con coach. San Antonio era un poquito como de chocolate, ¿no, güey? Pues sí, pero igual. Pero igual los ganó, güey. cuenta. Sí, sí, ¿no? igual Sí. estaban en el equipo. Pero ¿cuántos en el 2018 me acaban de mencionar el Golden State? ¿Cuántos tenían ganados
de juegos en vez de, o sea, me dicen que 82 son los que tienen una temporada, ¿no? ¿Cuántos llevaban ganados? 70 y... Ellos ganaron... Rompieron, creo que el récord. Sí, rompieron el récord. Rompieron el récord. Entonces, el más que los Bulls. ¿Qué te gusta? 74. Perdónenos, ahorita sacamos la data exacta. No, está bien, igual pero, porque es interesante machar, ¿no? Saber. Pero, paréntesis en lo que Diego, en lo que DP encuentra la data. 70, algo importante. Sí. ¿70 qué? 73 victorias. Ahí está, 73, güey, con uno. En el 16. 2016. Algo importante es que justo ese equipo de los Warriors es a quien empiezan a hacer la comparación de ya tienen superestrellas, güey. O sea, ya no nada más es uno, ya son varios, güey. Y luego cuando ya en el 2018 sale Durant, bueno, entra Durant, ya empiezan a ver esas conversaciones como, ya paras en el Real Madrid, a billetazos, o sea, así me explico, o sea, porque ya empiezan a ser equipos así como super pro. Entonces, aquí la pregunta del What If es, ¿qué pasaría si con una máquina del tiempo enfrentas a estos dos equipos, güey? Wow. ¿Quién gana, güey? Y de hecho, le han preguntado a Jordan, güey, le han preguntado a Curry, güey. ¿Y qué dicen? Pues cada uno le va a su equipo, güey. Sí, le han preguntado a Draymond también. Sí, exacto. Bueno, en YouTube ponle Bulls 98 contra Warriors. Sí. Y hay una cantidad de simulaciones. Sí, güey, hay gente que lo simula, o sea, que con el NBA 2K lo simula, güey. ¿Y quién gana? Simulas, ahí se van. Yo he visto que más ganan Warriors, güey. ¿Sí? Por sobre todo, las nuevas reglas. Antes no existía tanto pinche tiro de 3, güey. No, era mucho más de antes era contacto y meterte al perímetro. Y hoy, de hecho, LeBron tiene que adaptarse, pues, a este juego que ya es de distancia, güey. De pinche Curry la avienta desde media. ¿Y cómo cubres eso, güey? Sí, desde media cancha, ¡ay, les va, güey! Entonces, esa es una. Y la otra, aquí también hay un segundo what if dentro del mismo tema. Es Jordan hubiera ganado todo lo que ganó. Bueno, hubiera sido la superestrella y todo eso en otro equipo sin Pippen, sin Rodman. Y Curry podría, sin Draymond, sin ay, güey, se me olvidó este güey. Klay Thompson, y sin Durant. Durant ya lo probó. Ya lo probó. Con Thompson, o más bien sin Thompson, no lo consiguió. Ajá. ¿No? Ahí tuvo temporadas bastante tristes, ¿no? Jordan lo intentó en Wizards. Ajá. Y le fue bastante mal porque sí, no tenía equipo y ya también era un Jordan ya más cansado, ¿no? Yo creo que en un enfrentamiento directo lo ganan los Bulls. Pero ¿cuáles son tus argumentos? Pero las reglas. Ajá, ¿cuáles reglas, güey? Es que tienes el factor Jordan. Simplemente bueno, te voy a decir, Michael Jordan. Antes de eso, voy a contarle a Dante. Yo creo que sí, tendrían que ser las reglas de hoy. Porque si nos vamos a las reglas de allá, güey, yo creo que ni juegan, güey, los Warriors, güey. El único que podría competir sería Green, güey. Porque es el más físico. No podrían, güey. No podrían. Igual y por ahí, Iguodala también podría pelear un poco, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea frágil Thompson, pero ante esos Bulls sí sería mucho más frágil. Curry no es un jugador físico, ¿no? Es mucho más de distancia, ¿no? Es su Mira, un día característica es... Un día inspirado donde Curry te meta el 70%, gana Warriors, güey. Sí, pero... Ni siquiera se acercan, güey. No, pero un partido en donde mentalidad Jordan, diga, yo lo voy a cubrir y sea su sombra. Oye, y trash talking desde el inicio, güey. Es que está cañón eso, güey. O sea, hay muchas variables, güey. Muchas variables. No es como tan fácil medir ese tipo de cuestiones, güey. Sí. ¿No? Ya dijimos 5 variables. Física, vaya a los Warriors. No, en cuestión física hay una en cuestión brutal, güey. Sí, brutal. Tiro de 3, tiro de larga distancia. Por ahí los Warriors se la llevarían. Sí. Pero tampoco los Bulls tenían tan malos tiradores. No. O sea, estaba un Steve Kerr. Sí, el Steve Kerr, justo también podría ir tirar. Güey, pero ahí el Steve Kerr tendría que ser coach, güey. Exacto. O se duplica, güey. Así, jugador y coach. DP es Team Bulls, entonces yo creo que es Team State Golden. En esta conversación, sí. En esta conversación yo creo que sí ganan los Warriors. ¿Ustedes qué opinan? También ahí pónganos en los comentarios. Pues, digo, yo no tengo ni idea, tengo que ponerme a buscar más en YouTube, ver estos jugadores, pero viéndolo por estadística, échate las simulaciones. Me voy a echar las simulaciones para ver qué onda. Sí, porque yo creo que lo principal es las reglas, ¿no? Esa es una variable súper importante.
Número 2, yo metería el rendimiento de los jugadores. Antes del estilo de juego, de qué tan físicos, cuál es el rendimiento hasta en condición. Porque es diferente jugar la condición de solamente estar tirando, pero tienes que ser muy veloz, a ya irte a los madrazos y que tal vez me puedo poner ahí, pero no necesito ser tan rápido, ¿no? Tenemos la cuarta, evidentemente, que es qué jugadores, o sea, cuál sería como la alineación, que es lo que tú estabas mencionando, ¿no? O el quinto, la mentalidad del equipo. ¿En qué condición mental está? ¿En qué condición mental? Si es un Jordan que va a estar a la sombra de todo el mundo, bueno, de un jugador en específico, ahí está también otro tema bien interesante. Jordan de Last Dance. Sí. Ya esta mentalidad de sé que es lo tomen personal. Último, ¿no? Así, arropado por un Pippen, arropado por Rodman. Si se meten a contacto, güey, o sea, si tratan de llevarlo todos los tiros a lo físico, nah, güey. O sea, Gana los Bulls, 100%. Gana los Bulls. Interesante, güey. Me gustó. Sí. Ya luego nos echaremos una mini partidita entre nosotros tres a ver quién gana también. Okay. Pues podríamos armar esa, güey. Armar un gameplay ahí. Sí, güey. Y lo streameamos. Sí, no, ese es chingón. Tengo que desempolvar un poquito mis habilidades en el NBA, pero sí. Ya sé, y bueno, ya nada más para terminar, este tema te va a gustar mucho porque involucra la moda, güey. Ok. Es fashionista. Un what if que ahorita, de hecho, está en conversación de muchos, sobre todo si han visto la serie de Winning Time, que está en HBO y que platica, pues, de la historia de la dinastía Lakers, el Showtime, tal cual, y de Magic Johnson. Entonces, aquí el what if es, en uno de los capítulos, spoiler alert, si no lo han visto, en uno de los capítulos te platican la historia de cómo Magic Johnson firma con una marca de calzado, güey. Okay. Se le acerca a Adidas y se le acerca a Converse. Al final termina siendo con Converse, ¿no? Por el varo, ya sabes. Sí. Pero en ese capítulo te platican la historia de cómo se le acercó Nike, cuando Nike era nada, güey. Cuando todavía ni se llamaba Nike. O sea, se le acercaron 3. Se le acercaron un chingo, güey, pero pues el capítulo se enfoca como en esos 3. Pues porque, güey, todos sabemos qué pasó con Nike, ¿no? Se volvió hiper famoso, etcétera, y pues ahorita son una empresa multimillonaria. Pero entonces, el what if es, al final, te explican cómo se llama, cómo Nike, o bueno, esta empresa le picha el que sea un calzado, que sea el primer calzado que tuviera su nombre, güey. Entonces, atrás, en esta parte. Sí, no me recuerdo que son unos Blazers. Sí. Ok. Y dice Magic, güey. Y la palomita morada de los Lakers, güey, que cruzaba hasta acá. Creo que sí son los Blazers. Ya que dice Magic. Y le ofrecen, si no me equivoco, 18 centavos de dólar por acción. Entonces, más o menos por ahí vi un cálculo que si Magic les hubiera dicho que sí, pues porque obviamente por ahí las cifras son Converse y Adidas, le ofrecen primero $70,000. Sí, pero así en cash. Sí, en ahí cash. te van. En ese entonces, güey, $70,000 era un chingo. Sí, sí te podías comprar tu depa, ¿no? Sí. Entonces, y que no estaba tan habituada la industria a patrocinio de calzado. Entonces, $70,000, ya después creo que Magic consigue ahí pelearle los $100,000 y firma con Converse $100,000. Nike le dice, yo no tengo dinero para pagarte, te ofrezco acciones y te ofrezco, pues sí, güey, que ganes de cada de la utilidad que de cada par que se venda. Hacen por ahí un cálculo los expertos y es de las decisiones que más se ha arrepentido Magic al día de hoy, güey. ¿Por qué? Porque hubiera podido tener, o sea, si le hubiera dicho, yo quiero lo mismo que Converse, que me está ofreciendo Converse, pero en acciones, creo que eran como 150,000 acciones, güey. Que hoy tendría 7 billones, güey, de dólares. No, si hubiera aceptado, güey. Y hubiera cambiado completamente la historia. Entonces, el what if es ese. Porque Nike nunca hubiera llegado con Jordan. Así es. Agarrarlo y construir. O sea, fue antes con Magic. Fue sí. Magic en su temporada de novato. 4, 5 o 6 años, no me acuerdo, antes que Jordan. Sí. ¿No? Una cosa así. Qué cabrón, güey. Qué cabrón. Entonces, la historia de Nike, Jordan, tal vez nunca hubiera sucedido. Probablemente nunca hubiera sucedido. Y la pregunta es, ¿hubiera reventado Nike como reventó hoy? ¿Como ha reventado? ¿Con él? O sea, si no hubiera agarrado a Jordan, yo creo que Nike no sería lo que hubiera. Pero el what if todavía no llega a Jordan. El what if es, ¿qué hubiera pasado si Magic les hubiera dicho, órale va, güey? Y no se va con Converse, se va con ellos. Ajá, pero lo que voy es, si le hubiera dicho reventado que sí. En primera, pues sí, probablemente no, o sea, Jordan no hubiera sido el atleta firmando con
o sea, 6 años después con Nike y no se hubieran dado como las mismas condiciones, claro, ¿no? Pero yo creo que uno de los primeros what if, o sea, o más bien que si hubiera pasado, si él hubiera firmado es, se hubiera reventado, güey, hubiera reventado el tenis, como sea. Está cabrón, güey, está cabrón, güey. Pues, yo creo que no. Porque... Fíjate, sabía que Diego iba a decir que no. Yo creo que no, porque todo lo de Jordan trae muchísimo más factores que lo de Magic, ¿no? Sí. O sea, el modelo Magic era algo más conservador, ¿no? Algo más de lo que venías viendo habitualmente, que era el clásico botín blanco y se acabó, ¿no? Sí. El Chuck de Converse y el de Nike, ¿no? Mucho más safe, ¿no? Lo que irrumpe con Jordan es este manejo de los colores, sí, ¿no? Que justo por eso lo empezaron como a bloquear, ¿no? La NBA empezó a multar a Nike, ¿no? Porque iba contra las reglas. Del juego. Entonces, eso hizo que siempre lo prohibido te llame muchísimo más la rebeldía, ¿no? La rebeldía. Entonces, tienes este vato que vuela y aparte trae estos tenis con colores, ¿no? Entonces, construyes en esa narrativa. Yo creo que Magic no hubiera construido en esa narrativa, ¿no? Y el impacto hubiera sido muchísimo menor. Claro. Entonces, es un buen punto. A lo mejor Michael con otra marca hacen esta asociación y estaríamos hablando de que Jordan es propiedad de Converse. De Converse, una madre así, güey, sí. O de Skechers. Sí. O de... Y por ejemplo, eso también es raro, güey. Esta historia tan famosa de cómo convivieron Larry Bird y Magic Johnson, porque los dos eran brandeados por Converse, nunca se hubiera dado, güey. El de que fueron a jugar a casa de la mamá, o sea, eran dos enemigos acérrimos, güey. Y entonces, pues por este tema de la marca van a jugar, a convivir y todo ese pedo. Y salen en el comercial, güey, porque eran los dos colores diferentes. Eso no hubiera pasado, güey, porque pues Magic hubiera estado con Nike, güey. Güey, está bien. Un día deberíamos hacer un episodio especial de las colaboraciones de las marcas, de lifestyle, de sneakers, de playera. La industria de la moda en los deportes te da para... Y además es una industria multimillonaria. Yo creo que de las cuales dependen muchísimo las marcas, más que realmente la venta de... O sea, obviamente sí la venta de la ropa, pero no por diseños X, sino o en tendencias, sino por las tendencias que pueden marcar en colaboraciones con figuras, ¿no? Exacto. Está cabrón. Ahí les va un sub-what if de ese tema. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho Nike si hubiera firmado a Magic con el tema del SIDA, güey? ¿Se baja? Por la época tal vez sí, por el contexto. Sí, no, claro, por la época. No creo que se baje. ¿En qué época fue? Era bien disruptivo, Nike. Es bien, sí. Es la esencia de Nike. ¿Pero qué época fue? Principios de los 90. 90 ya no. Si hubiera sido en los 80, ya seguro que sí, ojo, porque estaba bien mal No fue el visto. primer atleta, pero fue de los primeros atletas en abrirlo al público, güey. Sí, porque, o sea, tú repasas la historia de la gente que ha estado asociada con Nike, y tienes a un Andrea Agassi, ¿no? Que tuvo problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, pero era un tipo rebelde, era un tipo que era... todo lo que quería Nike era ese vato, ¿no? Deporte, tenis, todos de blanco, el güey jugando en mezclilla, güey. Y con cabello largo, y todo irrespetuoso, y aparte, todo eso lo tienes que acompañar con un buen performance. Claro. El vato era un fenómeno, era de los mejores jugadores a nivel mundial, entonces va con esa esencia. Yo creo que Nike no se hubiera bajado, de Magic. Sí, yo creo que hasta lo hubieran respaldado. Lo hubiera respaldado en Está bueno también ese what if, güey. Y bueno, pues esos serían los what ifs, yo creo, del día de hoy. Platíquenos en los comentarios si ustedes también tienen así como teorías. Teorías o alguna chaqueta mental ahí que digan, ¿sabes qué? Es que estuviera cambiado el juego. No nada más del básquet, sino también como el episodio pasado en el fútbol. Exacto, o sea, se quedan muchos en el tintero. Platicábamos también el béisbol. Bueno, en el béisbol. El béisbol, igual, 90s, 98, hubo así la carrera de los home runs entre Sammy Sosa y Mark Maguire. Y aunque no te gustaba el béisbol, ahí estabas, güey. Ahí estabas, porque cada noche era de, a ver, ¿quién lo va a romper? ¿Quién lo va a romper? Sí. Ahí iban. Okay. Y luego, pues, ¿qué hubiera pasado? Y luego, pum. Sí.
si no hubiera sido una competencia basada en esteroides. Porque era la farmacia abierta, güey. Pero estamos hablando de una época en la que, no me acuerdo los números, pero había bajado mucho la audiencia del béisbol, güey. Entonces estos vatos empiezan a hacer show otra vez. Y la verdad es que tú crees que no estaban respaldados pues, por la asociación, por la MLB, ¿no? Pues por supuesto que sí, güey. ¿Por qué? Porque le dan show al juego, vuelven a traer la conversación, ¿no? Y la audiencia. Claro, pues con los chochos, güey, pues veas unos animalotes. Bien está el capítulo de Los Simpsons. Sí. Donde sale Mac de ¿qué prefieren? ¿Que resolvamos esto o verme batear cuadrangulares? Yo creo que nos da para otro episodio ese béisbol, sería bueno hacer What If, ¿no? Pero también algo bien interesante es que ustedes pónganos, como bien dice el abuelo, cuáles serían como sus decisiones o, pues sí, las decisiones de todo esto que acabamos de decir, de los What Ifs, ¿qué piensan ustedes que habría pasado, no? Sí. Que yo creo que eso es lo chido, o sea, imaginar cosas, porque al final cuando te imaginas... Imaginemos cosas chingonas, como dice el Chicharito. Dice el buen Chichagol, güey, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces eso es todo por el día de hoy. Lo esperamos en el siguiente capítulo.